La presunción de inocencia y su relación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, introducción a presunción de inocencia, es un principio central del sistema jurídico penal que garantiza que todo acusado sea tratado como inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Este principio está estrechamente vinculado con los derechos humanos, y es reconocido por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CAD. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado este tema en diversas ocasiones, emitiendo sentencias que han contribuido al desarrollo de estándares para su correcta aplicación en los Estados parte. El presente informe analiza la presunción de inocencia en relación con 10 temas fundamentales, ilustrados con sentencias clave de la Corte ID. 1. Debido proceso. La presunción de inocencia está íntimamente relacionada con el derecho al debido proceso, un conjunto de garantías procesales que aseguran un juicio justo y equitativo. En el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte ID subrayó que la presunción de inocencia exige que los procedimientos judiciales se desarrollen de manera imparcial, y que se respeten todas las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Relación con la presunción de inocencia. Un juicio que no respete el debido proceso puede dar lugar a decisiones arbitrarias que comprometen la presunción de inocencia, poniendo en riesgo la integridad del sistema judicial. 2. Derecho a la defensa. El derecho a la defensa es otra garantía procesal fundamental que refuerza la presunción de inocencia. En el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la Corte destacó la importancia de que los acusados tengan los medios adecuados para defenderse, incluidas las oportunidades para contradecir las pruebas de la acusación. Relación con la presunción de inocencia. Sin una defensa adecuada, la presunción de inocencia se ve vulnerada, ya que el acusado puede ser condenado sin haber tenido la posibilidad de refutar las pruebas. 3. Libertad personal y detención preventiva. El principio de la presunción de inocencia también implica que la privación de libertad, antes de una sentencia condenatoria, debe ser excepcional. En López Álvarez vs. Honduras, la Corte ID criticó el uso abusivo de la detención preventiva como medida cautelar, destacando que la misma no debe usarse como una anticipación de la pena. Relación con la presunción de inocencia. La detención preventiva prolongada puede ser vista como una vulneración de la presunción de inocencia, ya que sugiere que el individuo es tratado como culpable antes de ser juzgado. 4. Carga de la prueba. La Corte ID, en casos como Cantoral Benavides vs. Perú, ha dejado claro que la carga de la prueba en un juicio recae sobre la acusación, no sobre el acusado. Esto significa que es el Estado quien debe probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Relación con la presunción de inocencia. El principio de la presunción de inocencia garantiza que el acusado no tenga que demostrar su inocencia, es la acusación la que debe probar su culpabilidad. 5. Prueba ilícita. El uso de pruebas obtenidas de manera ilícita compromete directamente la presunción de inocencia. En Cabrera García y Montiel Flores vs. México, la Corte dictaminó que las pruebas obtenidas bajo tortura no pueden ser admitidas en un juicio, ya que su obtención viola derechos fundamentales. Relación con la presunción de inocencia. La utilización de pruebas ilícitas genera una vulneración del derecho a un juicio justo y, por ende, de la presunción de inocencia, al corromper la integridad del proceso judicial. 6. Presunción de inocencia y medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación puede afectar la percepción pública de la presunción de inocencia. En Palamara Iribarne vs. Chile, la Corte ID enfatizó la importancia de que los estados garanticen que los medios no prejuzguen a los acusados antes de su juicio. Relación con la presunción de inocencia. La difusión de información que sugiera culpabilidad antes de un juicio socava la presunción de inocencia, y puede influir indebidamente en la decisión judicial. 7. Jurisprudencia internacional. La Corte ID ha dialogado con otros tribunales internacionales en el desarrollo del concepto de presunción de inocencia. En el caso Radilla Pacheco vs. México, se citaron precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para fortalecer el principio de presunción de inocencia. Relación con la presunción de inocencia. La Corte ID ha adoptado criterios internacionales para reforzar la protección de la presunción de inocencia en sus decisiones. 8. Presunción de inocencia y género. En el caso González y otras, Campo Algodonero vs. México, la Corte abordó cómo los prejuicios de género pueden influir en la interpretación de la evidencia, violando la presunción de inocencia de las acusadas en casos de violencia contra las mujeres. Relación con la presunción de inocencia. Los estereotipos de género pueden perjudicar la presunción de inocencia, especialmente en casos que involucran violencia de género. 9.
Derecho a la igualdad y no discriminación en el caso Artavia Murillo y otros, fecundación in vitro, versus Costa Rica. La Corte I destacó que las normas y prácticas discriminatorias pueden influir negativamente en el tratamiento de los acusados en el sistema judicial, comprometiendo su presunción de inocencia. Relación con la presunción de inocencia, las prácticas discriminatorias, ya sean raciales, étnicas o de otro tipo, pueden sesgar el juicio y vulnerar la presunción de inocencia. 10. Terrorismo y presunción de inocencia en el contexto de acusaciones de terrorismo, la presunción de inocencia enfrenta desafíos adicionales. En caso García Lucero versus Chile, la Corte señaló que en situaciones de terrorismo, los estados tienden a relajar las garantías procesales, lo cual afecta el principio de presunción de inocencia. Relación con la presunción de inocencia, las medidas antiterroristas suelen generar excepciones que comprometen la presunción de inocencia, justificando detenciones preventivas prolongadas o juicios sumarios. Conclusión: la presunción de inocencia es un pilar fundamental del derecho penal y de los derechos humanos, y su respeto es crucial para garantizar juicios justos y equitativos. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido criterios claros sobre la necesidad de proteger este principio en diferentes contextos, como el debido proceso, el derecho a la defensa y la prohibición de la prueba ilícita. Sin embargo, la presunción de inocencia sigue enfrentando desafíos en diversas áreas, como la detención preventiva, el tratamiento de los medios de comunicación y las leyes antiterroristas. Es esencial que los estados parte de la CAT sigan implementando y reforzando las recomendaciones de la Corte para garantizar una adecuada protección de este derecho fundamental.